Hola, ¿cómo están, estimados jóvenes? Vamos a continuar con lo que son las sociedades. Esta vez vamos a empezar a hablar acerca de la otra clasificación de las sociedades. Ustedes se recuerdan de que cuando empezamos a platicar de las sociedades, hablábamos de una clasificación. El artículo 18 del Código Mercantil o Código de Comercio, como usted le quiera llamar, divide las sociedades en dos clases, ya lo hemos visto hasta la saciedad, de personas y de capital. De personas encontramos las en nombre colectivo, las de comandita simple y las de responsabilidad limitada, que es hasta donde nos hemos quedado. Ahora bien, empezamos ahora lo que son las sociedades de capital. En las sociedades de capital vamos a ver dos clases de sociedades, las anónimas y las de comandita por acciones. Antes de empezar en el tema ya realmente con lo que es la sociedad anónima, tenemos que empezar a ver un poco qué son las sociedades de capital. Y podemos ver que en las sociedades de capital el elemento que predomina es el mismo que le da el nombre. Lo básico o la característica principal de las sociedades es la cuantía de la aportación, o sea, su capital. Por eso son llamadas sociedades de capital, no de confianza. Se recuerdan que cuando hablábamos de las sociedades de personas, hablábamos de que cuál es su mayor característica, la confianza que debe de existir entre los socios. Y así vimos las sociedades en nombre colectivo que responden ilimitadamente, las comanditas por acciones, que uno ve la administración y el otro pone el capital, y vimos las de responsabilidad limitada, que exclusivamente solo responden por lo que se ha aportado. Pero las sociedades de capital no son así. Las sociedades de capital lo que importa o lo básico es el dinero, es la aportación que se logra dar, no importando en este caso que la confianza, y lo vamos a ver un poco más adelante, hasta en la forma de asociarse. Usted puede asociarse a una sociedad anónima sin tan siquiera conocer a la junta directiva, únicamente por medio de las aportaciones que usted puede tener, siempre y cuando le permitan anexarse a esa sociedad. Por eso decíamos, y ustedes lo pueden ver ahí en la plataforma Moodle, está esta información, donde dice que lo básico es la cuantía de la aportación. El capital adquiere la calidad fundamental en cuanto a la existencia del mismo y su aporte real en la cuantía mínima. Es indispensable para la existencia de la sociedad. ¿Cuáles son las características de las sociedades de capital? La primera característica es que las funciones de administración y representación no deben recaer necesariamente en los accionistas, porque no es de confianza. Usted puede ser un socio, usted puede tener una aportación, pero no necesariamente usted debe de estar dentro de cómo se va a manejar esta sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Si, por decir algo, Simán quisiera aperturar, abrir sus acciones, venderlas, una parte mínima o lo que sea, ¿qué sucedería en estos casos? Usted pudiera comprar las acciones, porque sí la pudiera comprar, pero no es necesariamente que usted va a llegar y va a decir, quiero pertenecer a la directiva o quiero pertenecer a algo de la administración de esa sociedad, de ninguna manera. Simplemente usted va a recibir el dividendo o el lucro de esa sociedad, que es algo completamente distinto. Entonces vemos que las funciones de la administración no deben necesariamente recaer sobre los accionistas. Segundo, de las características, la garantía de los acreedores sociales está representada únicamente por el capital social que responde a la suma determinada de dinero.
pues la responsabilidad de los socios es limitada. Esto es otra de las características de las sociedades de capital, que prácticamente son las características de las sociedades anónimas. Usted va a responder única y exclusivamente por el capital que usted ha colocado en esa empresa. Aquí estamos en presencia de sociedades cuya misión es la acumulación de capitales. Recuérdese que en estas sociedades es más fácil el aumento o la disminución de un capital. Difícilmente se puede dar una disminución, pero sí un aumento. Por eso es de que se llaman, en el caso de las anónimas, de capital variable, que según lo constituye el acta, valga la redundancia, el acta constitución de sociedad, usted puede aumentar las aportaciones. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante ya en las sociedades. En donde, a diferencia de las sociedades de personas, la confianza personal no incide en la voluntad de asociarse, que era lo que hablábamos, la diferencia entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. En las sociedades de personas lo que impera es la confianza. Aquí la confianza personal no incide en la voluntad de asociarse. Lo que interesa es el mayor número de socios, porque la garantía para que los contraten con la sociedad no es la calidad de los socios, sino es el capital con la que se cuenta la sociedad. El socio ya no responde de forma personal, sino que responde únicamente con el aporte social, o sea, lo que él coloca. Porque cualquiera podría decir, mire, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que aquí no interesa que usted conozca o no conozca al socio, o que las cosas se hagan bien o se hagan mal. La sociedad ya está estipulada con quién la va a dirigir, quién está en la junta directiva. Salvo que sea una sociedad nueva en la cual usted va a poner el monto mayoritario, usted puede estar en lo que es la administración. De lo contrario, aquí no interesa que realmente cuánto conozco yo al socio, qué es lo que va a hacer, sino que qué tan fuerte puede ser esta sociedad para competir con otras sociedades. O sea, lo que interesa es su capital. El aumento y la disminución del capital, todo esto va a ir integrado en lo que es el contrato, o sea, el acta de constitución. Entonces, usted puede ver en la plataforma de Moodle, usted puede ver ahí fácilmente todo lo que hemos estado hablando ahorita con respecto a las sociedades de capital. De cuáles son las diferencias, porque de una sola vez me he tardado un par de minutitos, pues era lo correcto. Ya habíamos visto sobre sociedades de persona, entonces lo correcto es que veamos ahorita un poco de lo que es las sociedades de capital. Diferencia tácita, que es lo que más nos interesa. Las sociedades de personas se rigen por la confianza, y las sociedades de capital, la confianza no existe. Usted ni tan siquiera puede conocer los dueños de esa sociedad. Usted lo que le interesa es aportar y que esa sociedad le rinda al final del año fiscal dividendos o ganancias en las que usted se pueda ver beneficiado. Punto y final. Esto es salvo cuando son ya sociedades constituidas. Ahora, si usted va a ser una sociedad anónima o una sociedad de capital, obvio usted va a poner todos los requisitos o quiénes van a ser los integrantes o cómo lo va a colocar, como hemos hablado antes. Todo va a depender realmente del acta de constitución. Cómo usted con el notario lo va a ir planeando a tal punto de que sea una sociedad acorde a sus necesidades. Vamos a ver entonces un poco acerca de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas las encontramos en el artículo del 191 al 295 de nuestro Código de Comercio. La sociedad anónima es una forma de organización de tipo capitalista, no personalista. Capitalista, muy utilizado entre las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en acciones que representan la participación de cada socio en el capital de las compañías. Vamos a explicar un poco las características de la sociedad anónima y sobre la responsabilidad que tiene cada socio
y su rol que desempeñan en este tipo de sociedades. Se entiende que participar en una sociedad anónima tiene un nivel de seguridad financiero bastante alto. Su base legal, o sea, ya vimos en artículos, es bastante, por lo cual vamos a tratar de explicar de alguna forma un poco más resumida los artículos más importantes sobre ella. Cuando hablamos de sociedades mercantiles, que ya le hemos platicado anteriormente, nos referimos a una entidad, a una persona jurídica con una nueva personalidad jurídica, que creo que eso ya no nos va a olvidar jamás. La nueva persona de la personalidad jurídica, que la constituyen un grupo de personas que deciden asociarse para alcanzar un fin común. ¿Cuál es el fin común? Lucro. De acuerdo a la normativa legal establecida en nuestro país, puede existir una gran variedad de sociedades que pueden crearse de diferentes maneras y bajo de régimen distintos, que ya lo hemos platicado. Pero hoy vamos a hablar un poco más acerca de las sociedades anónimas. En base a esto, pues, vamos a realizar un estudio breve que nos permita conocer cómo debe constituirse esta clase de sociedad. Hablemos un poquito de historia. Veamos el génesis de las sociedades anónimas en El Salvador. Tal parece que las sociedades mercantiles en El Salvador tienen su génesis a partir de la creación de una regulación jurídica mercantil. Esto lo vimos en los primeritos días del ciclo. ¿Cuál es la necesidad que impera en tener una legislación mercantil? Es separar lo civil de lo mercantil. Civil, provecho; mercantil, lucro. Y la necesidad de ver a las sociedades como un ente real, como una persona nueva. Era sobre lo que hablábamos de las premisas de las sociedades mercantiles. ¿Por qué la necesidad? Porque en materia civil se veía como personas ficticias a la sociedad. Ojo, no es que no tuvieran derechos y deberes, claro que sí, pero eran vistos como personas ficticias. Entonces, para hablar un poco sobre las sociedades mercantiles, vemos que tiene su génesis a partir de la creación de una regulación jurídica mercantil, que fue dando medida a la actividad comercial intercambiada de diferentes ámbitos. Tanto así que en los orígenes no se le conoce con el nombre de sociedades como tales, en origen, en nuestro primer código mercantil, sino que por ahí, por los años de 1850, 1855 en adelante, se le conocen no como sociedades, sino que se le conoce con el nombre de compañías mercantiles. Así aparece en el texto de lo que, según he investigado, ha sido el primer código de comercio de El Salvador, el cual data de 1855. Esa fue pregunta de un parcial. Incluso 5 años antes del Código Civil vigente, y de donde establece que de las compañías mercantiles, en su artículo 120, diciendo que el contrato de una compañía, o sea, no siempre en materia mercantil fueron sociedades, sino que se les conocía con el nombre de compañías. Ahora, ya en la actualidad, una sociedad anónima es una sociedad mercantil cuyos titulares los pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de, fíjese bien, títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominativo o por los diferentes privilegios vinculados a esta, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio. Ojo, no es responsabilidad ilimitada. Los accionistas responden únicamente con la cantidad máxima de su capital aportado. Decimos pues que es aquella que se constituye bajo denominación, o sea, se le coloca el nombre, la cual se formará libremente sin más limitaciones. Recordémonos de que no necesariamente
El nombre comercial es el nombre de legal de la empresa, así como hemos puesto a veces ejemplos de la Pizza Hut. La franquicia es Pizza Hut, pero en El Salvador la sociedad que lo alimenta o la sociedad que le da vida para que pueda trabajar en El Salvador es Alimentos y Turismo S.A. O sea, es una sociedad anónima. Por eso decimos que tiene inmediatamente después del nombre comercial Pajarito S.A. o el que yo le puse, Corona S.A., deben seguir las palabras Sociedad Anónima o su abreviatura SA, porque la omisión y lo mismo, no colocándole Sociedad Anónima, entonces volvemos y la hacemos una sociedad de responsabilidad ilimitada. Una de las partes más importantes o las características fundamentales de esta sociedad anónima es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal. Eso ya lo habíamos visto. En estas sociedades sociedades anónimas, únicamente el socio responde exclusivamente por lo que ha colocado en el capital. No responde con su patrimonio, simple y sencillamente con eso. Es a veces bastante difícil cuando uno va a invertir en una sociedad que ya está fuerte o una sociedad que ya está establecida que pueda quebrar. O siempre uno va buscando qué tipo de sociedad es la que uno se puede asociar. Sin embargo, cuando es la creación de una nueva sociedad, entonces uno va colocando ya realmente sus propios objetivos o va colocando cómo la va a ir formando. ¿Cuáles son las ventajas de las sociedades anónimas? Uno, pues los accionistas no tienen responsabilidad personal, ya lo vimos. Es una facilidad de acumulación de capital. ¿Por qué? Porque a veces cuando son de capital variable es fácil colocar más capital o disminuirlo. Y pueden existir las famosas transferencias de acciones. Está la negociación de las acciones. Aquí es todavía más fácil en la sociedad anónima. Si usted ya no quiere ser parte de esa sociedad, usted puede transferir o vender esas acciones. Claro que siempre puede existir lo del socio preferente, o sea, el que mejor, el socio que ya está le puede comprar, siempre y cuando esté estipulado en el acta de constitución. ¿Cuáles podríamos llamar desventajas de las sociedades anónimas? Yo honestamente no le veo mayores, pero quizás uno de ellos son los impuestos que pagan las sociedades en el país, están mayor reguladas y a fuerza de ser sincero, a veces las sociedades ahora están un poco más en la mira de los ministerios tanto de Hacienda como de Seguridad. ¿Por qué? Porque se puede prestar mucho a lo que llamamos comúnmente lavado de dinero. Hacemos una sociedad, a veces una sociedad no ficticia, pero una sociedad que nunca tiene movimientos y de repente hace algo fuerte. Entonces, como lo importante aquí es el capital, se puede prestar a lo que es lavado, pero son parte de lo que se cree que son de las desventajas. Como les digo, en lo personal es para mí una de las mejores sociedades, más compactas, más fuertes, más organizadas, en las cuales uno puede invertir. ¿Cuáles son los requisitos para constituirse como sociedad anónima? Se constituye por medio de escritura pública, o sea, notario autorizado, y se va a colocar, como siempre, en el registro de comercio. Recordémonos que la inscripción en el registro, ahí nace y se extingue los derechos de una sociedad. Se debe publicar en el diario oficial y la sociedad tendrá existencia legal a partir de su inscripción, que ya le hemos hablado. No hay limitación respecto al número de otorgantes, o sea, pueden haber los socios que usted quiera. El mínimo, como siempre, es de 2.
que se pague en dinero en efectivo cuando al menos el 5% del valor de cada acción. Recordémonos que a veces el capital social no lo colocan en un 100% y eso a veces es una problemática bastante fuerte porque no necesariamente en las sociedades de capital usted va a colocar el 100%, o sea, que esté a la mano, o sea, o esté completo. Usted puede colocar lo menos un 5% de lo que usted está invirtiendo. Por decir algo, si usted en el capital, usted invierte $2,000, en efectivo usted debe de tener ahí por lo menos $100. Ahora, recordémonos que estas sociedades, la mayoría son sociedades millonarias, ¿verdad? Su capital social es fortísimo. Entonces, un 5% es bastante fuerte. Ahora, ojo, el hecho de que solo se exponga o que solo esté colocado un 5% en ningún momento quiere decir de que no va a responder. Usted tiene que responder por el monto, el 100% del capital que usted ha colocado. Que en su momento solo puede colocar un 5% visible es una cosa bien distinta. Pero ante un problema, ante una deuda, usted va a responder exactamente por la cantidad estipulada. Los estatutos de una sociedad anónima, la denominación de la sociedad, o sea, los estatutos se refieren a las características que debe de llevar. La denominación, cómo se va a llamar, sucedido de las palabras SA. Por ejemplo, computadora SA, el nombre que usted le quiera poner después de SA. El objeto social, determinando las actividades que lo integran. Esto lo hemos platicado. Una cosa es la denominación y otra cosa es la actividad de la empresa, que son cosas distintas. La denominación es el nombre que va a llevar, pero la actividad es de qué se desarrolla, en qué se va a desarrollar esta empresa, lo cual es muy importante porque ahora está bien custodiado o está bien fiscalizado cuando algunas sociedades les ponen otras actividades clasificadas no previamente. Entonces le da la oportunidad a la sociedad de que sea una sociedad de cualquier cosa. Al hacer esto, pues es donde más se puede dar pauta a que haya un lavado de dinero. Lo importante es que en las sociedades siempre se especifique el cuál va a ser la actividad comercial. Si va a ser una panadería, una venta de zapatos, venta de ropa, servicios, pero servicios de qué clase. Es muy importante conocer esto. Las duraciones de las sociedades. Existen casos en que las sociedades se colocan por un tiempo determinado. Eso debe de ir en el acta de constitución. La fecha en que va a empezar sus operaciones. El capital social expresado en su caso, la parte de su valor no desembolsado. O sea que tiene que ir expuesto cuánto se ha puesto realmente en efectivo y cuánto es lo que se quedaría pendiente y el forma y el plazo máximo para colocarlo en su totalidad. Tiene que tener el número de acciones y cuánto cuesta también cada acción. Ahora, yo les voy a anexar, igual que en los otros, un pequeño o también una presentación en PowerPoint, aparte que ustedes ya lo tienen en la plataforma de Moodle. Yo les voy a colocar también una presentación donde hay un poco más de información de las sociedades anónimas. En ella ustedes van a poder encontrar los trámites para hacer una sociedad, cómo se inscribe, la inscripción en la alcaldía, en estadísticas y censos, en el registro de comercio y cuáles son también algunas de las facilidades de cómo se administra y la representación social de estas sociedades, las funciones del administrador, cuáles son los derechos más importantes de los socios. Todo esto aparece en la plataforma Moodle, pero aún así yo les coloco una nueva presentación. Es presentación en PowerPoint porque se entiende que ya está la clase. Y aparte que hemos dado este pequeño video donde explicamos las cosas más generales o las cosas más importantes de la sociedad. Entonces ahí vamos a ver también un poco cómo se disuelven las causales de disolución, cosas que usted las puede ir chequeando un poco más despacio. Así es de que les dejo aquí con este video. Nos quedamos aquí, no sin antes pues agradecerles
Con este tema estamos finalizando la unidad 2. Voy a hacer bien los cálculos porque todavía en la unidad 3 hay un par de temas de matrícula de comercio o de la publicidad de las sociedades, en el cual yo lo voy a estudiar primero para ver si lo colocamos o se los dejo para que ustedes vean el material y empezamos en materia laboral, porque la materia laboral también es un poco amplia y debemos de tocar puntos bien sensibles. Así es de que la próxima semana vamos a estar viendo esto. Nos vamos a ver si nos reunimos o sigo subiendo los videos. A veces como que sí es mejor la parte de los videos en el sentido que usted lo puede ver varias veces y cuando nos reunimos, así como lo hicimos vía Meet, más que se me perdió la grabación, pero bueno, siempre subió el video acerca de eso. Entonces, estimados estudiantes, nos vamos a quedar aquí. Se va a colocar también los foros, participen, si tienen dudas, háganla, que es la única forma que vamos a poder disipar las dudas. Que Dios me los bendiga, feliz fin de semana.